Buenos días a todos. Gracias al IPCBA por la invitación para esta charla y espero poder manifestar algunas experiencias que tenemos sobre el tema forrajes conservados y el impacto que tienen los sistemas ganaderos. En principio, lo que les quiero comentar es, siempre que partimos, antes de la implementación de los forrajes conservados en los sistemas ganaderos, venimos generalmente de un sistema de pastoreo, donde tenemos el consumo directo, que tenemos la oferta y el remanente. De esa oferta y el remanente, nosotros tenemos ese alimento que comieron los animales, representa un costo, que es el costo que me salió implantar el cultivo, más el alquiler y demás. Más lo que es la eficiencia de uso que hacen los animales y que hacemos nosotros mediante la técnica de pastoreo. Eso es lo que nos define a nosotros lo que es el costo del alimento en sí. Esto, desde el punto de vista de lo que es consumir los cultivos en pastoreo, es muy bueno porque la cosecha la hacen los animales, lo cual se vuelve económico, tengo menos hacinamiento, tengo menos problemas de barro, es más flexible el sistema, entre otras virtudes que tiene el sistema de alimentación bajo pastoreo. Por otra parte, para ser eficiente en el tema de pastoreo, tenemos que lidiar con los problemas de selección que podemos llegar a tener por parte de los animales. Por ahí la eficiencia de cosecha por parte de los animales es limitada, no llegamos a cosechar el máximo potencial de oferta de forraje. Dependemos de la tasa de rebrote, cuando tenemos que esperar que llueva o no para que el cultivo esté disponible más rápido. Y también tenemos una cuestión entre la tasa de crecimiento del cultivo y los requerimientos que tenemos de los animales, que es cuando nos pasa que el cultivo crece más rápido de lo que yo lo puedo llegar a consumir o viceversa, que la tasa de crecimiento se vuelve más lenta y me falta alimento. Y eso genera los baches y los déficits que muchas veces dan los dolores de cabeza. En ese sentido, los forrajes conservados, tenemos la misma situación, o sea, tengo el costo del cultivo. Obviamente, generalmente cuando trabajamos con forrajes conservados apuntamos a cultivos de alto rendimiento, se le hacen otro tipo de inversiones, se vuelven cultivos normalmente más costosos para su realización, pero ya la cosecha no depende únicamente de lo que hace el animal, sino de que ya le estoy introduciendo cosecha mecánica, una etapa de almacenamiento y después costos de suministro. Esto es lo que conforma en este esquema el costo del alimento. Todo lo que tengo de cultivo más toda la mecanización que estoy haciendo. Esto a mí me lleva a que tenga una mejor eficiencia de cosecha o una mayor eficiencia de cosecha si hago las cosas bien, lo que me estaría permitiendo lograr más cantidad de alimento cosechado. Y eso se tiene que traducir en más carga. Si yo no logro más carga, estoy agregando costos. Por otra parte, los forrajes conservados me permiten, en cierta forma, elegir el momento de cosecha. Cosechar cuando yo creo que el cultivo tiene la cantidad y la calidad que necesito. Y eso me permite a mí plantearme calidades objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Pico el forraje con la calidad que yo necesito para la categoría que tengo que alimentar. Y no cosechar y después enterarme qué es lo que tengo y veo a quién se lo doy. Tiene que estar planificado. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a dar es mayor eficiencia de conversión, el mejor uso de los alimentos para obtener la mayor cantidad de producto. Por último, lo que nos da los forrajes conservados, en cierta medida, es independencia climática. Si un año es seco, no voy a cosechar grandes cantidades, es la realidad. Pero lo que se me corta la lluvia en un periodo coyuntural, ese momento que me falta pasto, el alimento lo tengo guardado. Y eso me da independencia del rebrote. Lo que es, si yo apunto a implementar los forrajes conservados, tengo que apuntar también a mejorar la carga y mejorar la eficiencia de conversión. Si la implementación de los forrajes conservados en los sistemas ganaderos no vienen acompañados con un aumento de productividad, lo único que estoy haciendo es tener pasto por si me falta, y eso es agregar costos. Y por otro lado, lo que me van a dar, sí, es estabilidad. O sea, estabilidad, disponer del forraje a pesar de que llueva, no llueva o tenga alguna inclemencia. Lo que estoy trayendo con estos sistemas básicamente es, en cierta forma, tranquilidad. Si tengo rentabilidad y estabilidad, voy a estar mucho más tranquilo. Si uno piensa en los forrajes conservados y en el concepto que se maneja o se manejaba normalmente de los forrajes conservados, antes hablábamos de reserva. ¿Qué pasaba? Venía comiendo con los animales, crecía el pasto a una tasa más alta de la que podía consumir, como me sobraba forraje,
Hacía rollo, hacía silo, hacía lo que me sobraba, lo embolsaba, lo hacía rollo o lo que fuera y lo guardaba. El tema es que guardaba lo que había con la calidad que había y lo usaba cuando me hacía falta, porque me faltaba, no porque realmente lo pensaba estratégicamente. Los forrajes conservados, yo vengo de una cuenca lechera de la provincia de Córdoba, en Villa María, donde el forraje conservado hoy, y el silo de maíz principalmente, es la base de la dieta de los animales todo el año. Eso a nosotros nos permite, como herramienta y como tecnología del forraje conservado, cosecharlo en el momento adecuado. ¿Para qué? Para darlo en el momento necesario. Eso quiere decir que yo lo coseché cuando me dio la máxima cantidad para diluir los costos, pero con la calidad que requería la categoría. Nosotros hacemos silos con una calidad para la vaca de alta producción, otros silos con otra calidad y mayores volúmenes para la recría, y así hacemos silos en lo que normalmente sabemos decir silos a la carta. No es fácil de lograr, pero es como se debería trabajar para eficientizar los recursos. Dentro de forrajes conservados tenemos una lista interminable: ensilado, grano húmedo, enolaje, herlaje, grano seco en bolsa, heno seco en bolsa, que es una tecnología que hoy se está distribuyendo bastante, almacenamiento de granos secos, heno, todo entra en la categoría de forraje conservado. Tenemos la parte de los forrajes en húmedo, que esos van a ir a una fermentación, y los forrajes en seco, que no van a tener fermentación, que van a estar dentro de lo que es una atmósfera modificada. ¿Qué quiere decir eso? Tomo material húmedo o seco y lo pongo dentro de una bolsa, le corto el intercambio con el ambiente. Los que están en alto contenido de humedad van a fermentar, y los que están con bajo contenido de humedad, como son el heno, 15% o menos, o los granos secos, van a mantener su condición y no se van a deteriorar. Por otro lado, los almacenamientos de granos secos, como son los silos de chapa o las celdas, el heno como rollo, como megafardo, esos están en lo que llamamos una atmósfera normal. ¿Qué quiere decir? No tienen una barrera que se intercambian con el ambiente. Por ende, su concentración de gases es normalmente parecida al ambiente. ¿Sí? Las atmósferas modificadas lo que tienen es que cambia la condición con el ambiente por esta condición de la barrera plástica. Más allá de toda esta teoría, lo que tenemos que saber es cómo van a impactar los forrajes conservados en los sistemas productivos. Y básicamente yo siempre planteo un par de preguntas, es decir, va a estar en función de cómo confeccionemos, cómo lo almacenemos y lo mantengamos almacenado, cómo lo extraigamos, cómo y dónde lo vamos a suministrar, y por último, cómo lo vamos a aprovechar. ¿Por qué hago esta enumeración? Porque esta enumeración a mí lo que me va a definir es cuánto de lo que me ofreció una hectárea de cultivo se va a terminar convirtiendo en carne, leche o lana o lo que produzca. Los ensilados, si uno ve, esta es la lista de pérdidas posibles posteriores a la cosecha. ¿Sí? O sea, tengo pérdidas desde el corte, silo premarchito, respiraciones remanentes en la primera etapa, que ya lo vamos a ver, pérdidas por fermentación, pérdidas por efluente, por deterioro aeróbico, porque expongo el silo mucho tiempo al aire, o también porque está mucho tiempo en el comedero y se pierde. Los henos no son la excepción. Los henos, por ahí es la cultura que más sabemos, que cuando hacemos heno de alfalfa y se nos seca, se nos cae toda la hoja. Tenemos pérdidas cuando lo cortamos, cuando lo liberamos, cuando lo confeccionamos, y eso creemos que ahí se termina la historia. No, las mayores pérdidas después las tenemos en el almacenamiento, porque lo dejamos tirado en el medio del campo. Y por último también tenemos pérdida en el suministro. Esa gama de pérdidas puede ir para ensilado del 10% como algo muy bueno, puede ser menor, pero son casos contados, y de ahí para arriba no tienen techo. Las pérdidas en el heno pueden estar alrededor del 15, el 20%, y de vuelta para ahí para arriba no tienen techo. ¿Sí? Obviamente un material que vale $1 y yo pierdo el 50%, en realidad a mí me sale $2. Yendo específicamente a lo que son los ensilados, lo primero que tenemos que pensar es cómo confeccionamos. Nosotros partimos de un cultivo. Ese cultivo puede ser anual, perenne, de estival, de invierno, todo se puede ensilar. Pero ese cultivo tenemos que hacerle un seguimiento agronómico, exhaustivo, para que llegue libre de malezas, libre de enfermedades. Conocer los ciclos de ese cultivo, la fecha de siembra más los días a madurez relativa nos van a dar más o menos cuándo va a estar listo para picado, que va a definir lo que llamamos, que está ahí, que es DAP, que son los días a picado.
Después viene la parte de la cosecha, que yo tengo que saber cuál va a ser la fecha probable de cosecha, porque con eso voy a negociar con el contratista cuándo tiene que estar en el campo. Si lo llamo apurado, todo el mundo lo está llamando apurado y no va a venir. Y ese rango de cosecha normalmente está en función del estado fenológico y cuál es la materia seca objetivo con la cual yo quiero cosechar. Y por último, la acción de confección, que es elegir qué estructura voy a utilizar, en qué estado voy a picar, qué controles voy a hacer, quebrado de grano si es necesario y sellado, que es la hermeticidad en el caso de los hilos. Si uno se pone a pensar en cultivos anuales, el ciclo de cultivo lleva más o menos 4 meses, 4 meses y medio. Los cultivos perennes con su rebrote cada 30 días en época de alta producción ya estarían para cosechar. Y la cosecha en sí, dependiendo de la cantidad de hectáreas que haga, pero 200 hectáreas, no te lleva más de una semana picarlas y guardarlas. Entonces, en muy poquitos días estoy definiendo prácticamente todo el alimento del año. Entonces, con más razón, hay que estar presente en el momento de la cosecha. Todo esto me va a dar el alimento para 6 meses, si es una suplementación estratégica, o como utilizamos nosotros en los tambos, para 12 meses, o 14 en realidad, porque generalmente dejamos un margen de seguridad. Si almacenamos bien y el material ensilado queda guardado en un ambiente hermético, que no modifique sus condiciones de humedad y que no le entre luz básicamente, nosotros vamos a tener un material que en el tiempo no se va a modificar. ¿Cuánto tiempo? Mientras no le entre luz, agua, no se va a modificar. ¿Y por qué? Si uno piensa en el proceso de ensilado de manera teórica, tenemos una primer parte que es cuando pico el material y lo meto a la estructura, lo que hago es compactarlo, tratar de eliminar la mayor cantidad de oxígeno posible. El oxígeno se reduce. Cuando baja el oxígeno y entra en la fase anaeróbica, se activa el proceso de fermentación, que debe estar controlado para que esa fermentación sea por bacterias que producen ácido láctico, porque es el ácido más eficiente desde el punto de vista del uso de sustrato y el potencial acidificante que tiene. Y una vez que el ácido es tan alto que ha bajado el pH, los microorganismos se autoinhiben y el silo queda estable. Quiere decir que el material no se va a modificar. ¿Hasta cuándo? Hasta la última etapa, que es cuando lo abra para ser suministrado, que es necesario que sea así, y dependiendo del tiempo que esté expuesto al oxígeno, se va a deteriorar o no. Cuando yo lo expongo nuevamente al oxígeno, empiezan a trabajar los microorganismos como los hongos o las levaduras, que son los que me deterioran el animal, que le bajan la calidad para antes que llegue a los animales. Otro objetivo de bajar lo que es el pH es poder controlar, más que nada cuando las condiciones no son óptimas, las fermentaciones butíricas generadas por Clostridium. Por eso también la alta importancia de ese control. Para tener una buena fermentación, una fermentación controlada, manejando ciertas variables como son la materia seca, la ausencia de oxígeno son las principales. El sustrato y la población de microorganismos son importantes, pero yo controlo principalmente las otras dos. La materia seca, tenemos que pensar en materia seca objetivo de 35-40%. Eso nos va a permitir tener fermentaciones controladas, o sea que sean favorecidas las bacterias ácido-lácticas. Me va a permitir almacenar menos agua, también eficientizar el uso de la estructura. También siempre que tenga una correcta compactación, porque lo que voy a tener es sólidos por metro cúbico. Y por otro lado, la otra ventaja que me va a dar es que a bajos contenidos de materia seca, altos contenidos de humedad, en ambientes anaeróbicos son propicios para el desarrollo de bacterias clostridiales que me dan como producto ácido butírico, entre otros productos, y se vuelven tóxicos en algún momento, tanto para los animales tanto de carne como de leche. Y pensando en la materia seca, lo que debemos conocer es dónde está la materia seca. Si uno piensa en los dos cultivos de mayor desarrollo en el país para silaje, que son maíz y sorgo, que se llevan entre el 80 y el 85% de las hectáreas de silo, la concentración de la materia seca está relacionada por dónde está la estructura reproductiva, dónde está el grano. Mientras más grano yo tenga,
más fácil me va a ser acumular materia seca en un material. Cuando yo hablo de contenidos de materia seca 35-40, no estoy hablando de materiales que están en estado de senescencia, no estoy hablando de materiales que están amarillos, estoy hablando de materiales que tienen alto contenido de materia seca. Los sorgos, particularmente, a medida que sean menos graníferos y más forrajeros, me va a costar mucho más acumular materia seca. La otra parte que me hace ruido en la materia seca es el estrato inferior. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor concentración de agua, porque es por donde entra el agua a la planta. Y el estrato medio va a tener un medio contenido de materia seca. Este es un trabajo que hicimos en la universidad este año, en la Universidad de Villa María. Medíamos a 15 centímetros, si cortábamos a 15 centímetros el material, estaba temprano en este caso el material, tenía 25% de materia seca. Modificábamos la altura de corte, en vez de cortar a 15, cortábamos a 30, y ya la materia seca se modificaba a casi 27 puntos. Y si levantábamos la plataforma a 45 centímetros, la materia seca se iba a 32%. Obviamente, a medida que levanto la plataforma, reduzco la cantidad cosechada. Voy a tener menos volumen de material, pero voy a tener un material con la materia seca óptima para una buena fermentación, con mayor calidad principalmente y una mayor proporción de grano. A medida que aumento la materia seca, también lo que vemos es un incremento en el porcentaje de almidón. A medida que el material avanza en su estado fenológico, el llenado de grano se va haciendo por acumulación de almidón. A medida que yo logre contenidos de entre el 35 y el 40, más cercanos al 38, logramos los mayores niveles de almidón. Obviamente ese grano es un grano que tiene un almidón un poco más vítreo, lo cual va a requerir después que lo podamos romper para que esté expuesto para los microorganismos del rumen. Y lo que nos hace este almidón que se acumula, lo que nos va a hacer es en proporción diluir la fibra, dando una calidad global del material mucho mayor a medida que avance el estado fenológico. Y tener mayor calidad va a significar que tengamos animales con mayor consumo y con mayor eficiencia de conversión. Si uno logra mayor consumo, lo que voy a tener también, y con buena calidad, voy a tener mayor eficiencia con un mismo material. Esto nos pasó en un establecimiento de un productor en la zona de Pozo del Molle. Dos materiales que sembramos en la misma fecha, eran dos híbridos distintos, y lo que teníamos, se picaron los dos con 34% de materia seca, y los análisis dieron que uno tenía 24 y el otro 32 de almidón. O sea, evidentemente había una diferencia dada por el híbrido. Eso quiere decir que para las 20 hectáreas de silo de maíz que se picaron en ese entonces, a un rendimiento de 12 toneladas por hectárea, la diferencia energética en lo que me faltaba de almidón entre un híbrido y otro representaban prácticamente 32 toneladas de maíz, 30 y 32 toneladas de grano de maíz que tendría que suplementar para igualar la condición energética de ese material. Desde el punto de vista de las pasturas, que son lo otro que normalmente ensilamos, tanto perennes como anuales, si uno piensa en alfalfas o cereales de invierno, la mayor calidad la tienen alrededor de la prefloración o la espigazón en el caso de las gramíneas y en prefloración o botón floral en el caso de las leguminosas. El problema que tienen en esa instancia es que los contenidos de materia seca son inferiores al 30%, sumado a que tienen altos contenidos de proteína normalmente, nos hacen que el potencial de fermentación sea más bajo. Me cuesta mucho más acidificarlos a estos materiales. Si yo espero los contenidos de materia seca alrededor del 30%, que se logran con cierta dificultad, me estoy yendo a estados fenológicos de una floración avanzada, grano pastoso, o más del 10% lejos de floración en alfalfa, lo cual estoy cosechando más cantidad pero de menor calidad. Entonces, para cosechar en máxima cantidad y lograr la materia seca objetivo, yo debería cortar, orear y cuando llega al 40% de materia seca, realizar la confección. En el caso de los materiales que tengan 30% de materia seca, la pregunta es si hacemos corte directo. Y lo dejo como una incógnita porque la verdad es que hay que analizar cada situación y si realmente estimamos bien que tiene 30 y no tiene 28.
Porque si dijimos tiene 30 por estar en grano lechoso, grano pastoso, y resultó que tenía mucho menos, después voy a tener un montón de pérdidas sumado a malas fermentaciones. Parte de esas pérdidas por bajo contenido de materia seca son pérdidas por efluentes. Todos los efluentes, el líquido que van a emanar, que van a emanar los hilos, ¿sí? Y que se van a ir con agua, y ahí lo que lleva son todos los azúcares solubles, gran parte de la concentración energética. Los efluentes se disminuyen cuando el material está por arriba del 25% de materia seca. La otra variable que les comentaba, que es la que tenemos que hacer mucho hincapié, es la ausencia de oxígeno. La ausencia de oxígeno en los hilos va a estar dado por la hermeticidad y por la compactación. En silos aéreos, cuando me refiero a aéreos digo silos puentes, silo búnker, silo torta. El pisado, el tiempo de pisado, los kilos de tractor, el espesor de las capas de esparramar, el partido del grano me van a dar la compactación. El tapado y el control periódico de la hermeticidad me van a dar lo que es la hermeticidad. Las bolsas, necesito un terreno firme, un terreno con una embolsadora con un buen largo de túnel, controlar el estiramiento, el partido de grano, eso me va a dar la compactación. La calidad de plástico y el sellado me va a definir lo que es la hermeticidad. ¿Y por qué cuidar la hermeticidad? Si ustedes se fijan, ese silo, a simple vista no tiene nada, y cuando uno va en detalle, encuentra esas roturas. Por ahí entra oxígeno y se va todo como dióxido de carbono. Por eso tenemos que reparar las bolsas que están rotas, ¿sí? Todo esto es pérdida, todo se le va al ambiente, y eso también deriva en silos que pueden tener alto riesgo por presencia de hongos que no lo comen los animales, también pueden tener micotoxinas, ¿sí? Que son nocivos para los animales. Lo que hay que hacer es cuando se rompe una bolsa, se rompe un tapado de silo, repararlo. Tener esto en un campo tapado así nomás, teniendo toneladas de pasto que valen una fortuna ahí abajo, es lo mismo que ver esto en la calle, o sea, ver un auto tapado con una lona como si no fuera nada. Si uno se fija, y muchas veces la pregunta es, ¿tapamos o no tapamos los hilos? Si uno se fija y dice, no, pero si yo no tapo está nada más que la capita negra de arriba. Sí, está esa capita negra, pero resulta que el silo medía 50 centímetros más de alto y eso se fue al ambiente y no lo vio, ¿sí? Y eso es pérdida, y no solamente es pérdida ahí, sino que acá vemos en un material, acá está el material fresco, ahí está la capita negra, y acá está todo el material que se está deteriorando. Voy a pasar porque los tiempos están acotados, pero entre tapar y no tapar hay prácticamente un 50% de pérdidas. Tratar estos hilos de esta forma es lo mismo que tirar plata al inodoro. Y por último, el quebrado de grano. El quebrado de grano, que no solamente me afecta desde el punto de vista de lo que es la digestibilidad del material, la barra negra es un grano sin procesar y la barra más clarita es un grano procesado que me aprovecha mejor el animal, sino que también me ayuda desde el punto de vista de la compactación. Cuando yo parto un grano, entra mucho más fácil en un orificio más chico y eso hace que el material se compacte mucho mejor. La otra cara de las pérdidas son la extracción y el suministro. Voy a pasar en este caso, que lo que tenemos que hacer básicamente es ganarle con la extracción a la entrada del oxígeno. Si yo en un silo que entro 10 centímetros por día, siempre el silo va a estar caliente porque entró el oxígeno y lo deterioró. Y si saco 30, 40 centímetros por día, ese silo va a estar fresco. Por ende, ese silo lo voy a comer mucho más rápido de lo que me lo deterioran los microorganismos. ¿Y cómo extraemos? Generalmente nos pasa esto, abrimos por demás y todo el material no solamente le estaba entrando oxígeno por el frente, sino que también le está entrando oxígeno por arriba. Y yo siempre por ahí pregunto, digo, si damos centímetros por día, ¿por qué destapamos metros? Y estas son fotos que normalmente uno saca en los campos, que destapan gran parte de los hilos, que se ven expuestos y se deterioran. Ni hablar en estos casos, ¿sí?
Si vamos a tener mejores tasas de extracción, mejor calidad de extracción, vamos a tener mucho menos pérdidas, ¿sí? Estos son fotos de un establecimiento en la provincia de Santa Fe, donde se hace un muy buen manejo del silo y de la extracción, y eso lo que nos va a hacer es reducir las pérdidas. Si ustedes se fijan, materiales muy desagregados en el frente pueden llegar a perder hasta el 15%, versus materiales que pueden perder hasta un 5%. Si un kilo de silo de maíz me sale 1,40 pesos y pierdo el 15%, es lo mismo de decir que ese silo me está saliendo 1,65 pesos. ¿Y dónde suministramos? ¿Dónde damos el alimento? Y lo damos así, un poco adentro y un poco afuera. Y acá es la otra parte de las pérdidas también, ¿no? Voy a tocar un tema que es el autoconsumo, por el hecho de que el autoconsumo es la puerta de entrada de los productores al uso del silo, ¿sí? Un productor cuando se entra en la tecnología del silo no sale a comprar toda la maquinaria para suministrar. Entonces muchas veces de ahí viene. Hay que saber que el silo no nos permite ver cuánto es el consumo, si tengo buen acceso a los animales, cuántas pérdidas tengo, el problema del barro, si está bien dimensionado, ¿sí? Hay que pensar en que si son silos aéreos, la altura no debe ser excesiva para que no haya accidente con los animales, ¿sí? Tener buen suelo para que los animales puedan acceder y no exponer el silo de esta forma que constantemente se está exponiendo al ambiente. Uno debería tener la misma premisa, avanzar 30 centímetros por día. Esto es algo que pasa normalmente, que se abre y se expone hasta que se termina. En estos casos abren estas ventanas y acá los animales desagregan y tiran en el piso, todo eso no se aprovecha y es todo pérdida. Si vamos a utilizar rejas, lo que tenemos que ver es que las rejas se puedan correr periódicamente, si no vemos animales en esta posición, empujando, no llegando al alimento. La otra cuestión es tener la cantidad de frente necesario para que todos los animales puedan acceder, ¿sí? A tener 2 bocas, bolsas de 10 pies, es una muy buena alternativa para esto. Este es un manejo de 200 novillos en autoconsumo, en engorde. Y nosotros hicimos un trabajo para ver también parte de qué podíamos lograr con el autoconsumo en Recría Vaquillonas, similar a lo que van a ver esta tarde acá. Lo que hacíamos era tener vaquillonas al libitum en consumo de silo de maíz, con suplemento horario de verdeo. Esta era la reja que se utilizaba, para mi gusto es una de las mejores porque tiene buen acceso por todos los lados y buena contención del material. Y este fue el efecto, el material estaba inoculado y no inoculado. Logramos, más allá del inoculado y no inoculado, logramos ganancias de peso del orden de los 800 gramos, desde 750 hasta 900 gramos. El problema que presentó esto es que cuando uno ve los animales que más ganaron y los que menos ganaron, hay mucha brecha. Que estamos hablando de animales de 1,5 kilos con animales de 400 gramos. Eso me hace a que tengo animales que se me terminaron con 300 kilos y otros con 240. ¿Sí? O sea, me genera una brecha muy grande. Voy a terminar acá porque no tengo más tiempo. Agradezco la invitación. Lo último que les digo es, las otras 2 variables a manejar son nada más el tema de, se pueden utilizar herramientas para mejorar la calidad de los frentes, rejas y demás, y también hay herramientas como los inoculantes que me ayudan a mejorar la fermentación, me dan estabilidad aeróbica cuando expongo el material, y lo que tenemos que manejar los cultivos, manejar los frentes, manejar los animales, controlar la materia seca, y con eso vamos a tener muy buenos forrajes de calidad. De ahí en adelante, cuidar todo para que no se pierda. Muchas gracias.